Es un gusto y un privilegio para mí poder estar conectados por este medio con el único propósito de alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios a través del estudio de su palabra. Y en esta ocasión, el tema que hemos de analizar lo hemos titulado El perdón en tan solamente 10 pasos. Así que, sin más preámbulo, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver qué es lo que nunca debemos de hacer cuando caemos en la tentación y el pecado. Y la base bíblica está en Proverbios 24, versículos 15 y 16, que dicen así: Oh impío, no aceches la tienda del justo, no saquees su cámara, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Quiero que miremos que aunque el texto está haciendo un contraste entre el impío y el justo, vamos a enfocarnos directamente en el justo, del cual se habla en el texto 16, porque dice allí: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Porque lo que no debemos de hacer cuando caemos en la tentación y el pecado es quedarnos derrotados y caídos en el fango del pecado. Porque el texto dice que aunque haya caído el justo muchas veces, bendito sea el nombre y el poder de Dios, que el justo vuelve a levantarse. ¿Me estoy explicando, sí o no? Excelente. Entonces avancemos ahora con el paso número 2, donde queremos ver cuál es la condición que debemos de cumplir para disfrutar del perdón de Dios. Y la base bíblica está en 1 Juan 1, versículos 8 y 9, que dicen así: Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quiero que miremos que en el texto 9 menciona lo siguiente: si confesamos nuestros pecados. En otras palabras, si cumplimos con la condición de la confesión sincera y genuina con fe en nuestro Señor Jesucristo, el texto sigue diciendo: Él, refiriéndose a Dios el Padre, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Así que la condición que debemos cumplir es confesar nuestros pecados a Dios el Padre con un corazón sincero y genuinamente arrepentido. Con eso en mente, vamos a continuar ahora con el paso número 3, donde queremos ver qué es lo que ofrece Jehová a todos los que nos hemos separado de Él por el pecado. Y la base bíblica está en Isaías 1, versículo 18, que dice así: Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Quiero que miremos que el texto está hablando de nuestra experiencia después de haber pecado, porque dice allí: si vuestros pecados fueren como la grana, y si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí. Entonces, en esa condición pecaminosa, sucia y manchada, lo que Dios el Padre nos ofrece es el perdón por nuestros pecados, siempre y cuando nosotros los confesemos a Él con fe. El texto dice que como la nieve serán emblanquecidos.
Y además menciona, vendrán a ser como blanca lana. Dios nos ofrece su perdón. Y además de eso, también nos ofrece una reconciliación, porque el inicio del texto dice, venid luego, dice Jehová. Él quiere que nos acerquemos de nuevo a Él, que tengamos una relación íntima nuevamente con Él, porque Dios nos ofrece su perdón y también nos ofrece reconciliación. ¿Me estoy explicando, sí o no? Muy bien. Sigamos pues ahora con el paso número 4, donde queremos ver, ¿estará la misericordia y el perdón de Dios disponible para siempre? Y la base bíblica está en Isaías 55, versículos 6 y 7, que dicen así: Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Quiero que miremos en primera instancia cómo inicia el versículo 7. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Esa es una invitación de Jehová para cada uno de nosotros que hemos pecado, que estamos destituidos de la gloria de Dios, de que nos arrepintamos de nuestros pecados, nuestras malas conductas, nuestros malos pensamientos, y nos volvamos a Jehová. Sin embargo, si conectamos esa frase con el versículo 6, donde dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, tenemos que concluir que la misericordia y el perdón de Dios no van a estar disponibles para nosotros para siempre. De hecho, en otros videos hemos estudiado que una vez que se acabe el juicio en el cielo y la sentencia sea el que es justo sea justo todavía y el inmundo sea inmundo todavía, ya no habrá misericordia ni perdón disponible, porque el texto 6 menciona que hay que buscar ese perdón y esa misericordia en Jehová mientras puede ser hallado. ¿Me estoy dando a entender, sí o no? Esto es muy importante entenderlo. Ahora bien, vamos a continuar con el paso número 5, donde queremos ver cuál pecado habrán cometido todos los que se les haga tarde buscar el perdón de Dios. Y la base bíblica está en Mateo 12, versículo 31, que dice así: Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Una vez que se agote la misericordia de Dios y el perdón de Dios ya no esté disponible, porque el Espíritu Santo no contenderá con el hombre para siempre, el pecado que habrán cometido todos aquellos que se les hizo tarde buscar el perdón de Dios es lo que aparece al final del versículo. Mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada, porque la blasfemia contra el Espíritu Santo es el pecado que habrán cometido todos aquellos que rehusaron buscar el perdón de Dios. ¿Estamos conectados, sí o no? Excelente. Así que vamos a avanzar ahora con el paso número 6, donde queremos ver qué sucede con nuestros pecados cuando somos bautizados con fe en el Señor Jesucristo. Y la base bíblica está en Hechos 2, versículo 38, que dice así: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros
en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Quiero que miremos que cuando la persona se arrepiente y se bautiza, como menciona la parte inicial del versículo, lo que ocurre con sus pecados es que son inmediatamente perdonados por la misericordia de Jehová. Porque el texto dice, en el nombre de Jesucristo, por la fe que tienen en Cristo, para perdón de los pecados. Lo único que Dios nos garantiza cuando nos arrepentimos y nos bautizamos con fe en Jesús es que todos nuestros pecados son perdonados inmediatamente. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 7, donde queremos ver qué sucede con nuestros pecados cuando experimentamos una genuina conversión. Y la base bíblica está en Hechos 3, versículo 19, que dice así: Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Quiero que entendamos que no es lo mismo hablar de una persona bautizada que hablar de una persona que además de haber sido bautizada, también está genuinamente convertida. Porque la Biblia enseña que el trigo y la cizaña ambos entran a la iglesia a través del bautismo. Pero el trigo, además de estar bautizado, también está convertido, mientras que la cizaña solamente está bautizada. Entonces, en el caso de la cizaña, sus pecados son perdonados, pero en el caso del trigo, porque está convertido, sus pecados, además de ser perdonados, también son borrados. Porque miremos cómo inicia el texto 19. Así que arrepentíos y convertíos, hablando en este caso del trigo, para que sean borrados vuestros pecados. Porque cuando una persona se arrepiente, se bautiza y además se convierte, es decir, experimenta una genuina conversión, un cambio de conducta, un cambio de estilo de vida, entonces sus pecados no son solamente perdonados, sino que el texto dice que sus pecados son borrados. Y esto es muy importante captarlo. Así que teniendo eso claro, permítame avanzar ahora con el paso número 8, donde queremos ver por qué es de vida o muerte perdonar los pecados de los que nos hieren y hacen daño. Y la base bíblica está en Mateo 6, versículos 14 y 15, que dice así: Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Quiero que notemos que es de vida o muerte aprender a perdonar a aquellos que nos han ofendido. Porque el texto 14 dice que la condición para que Dios me perdone a mí es que antes de eso yo haya perdonado a todos aquellos que me han ofendido. Notemos lo que dice el texto. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. En otras palabras, antes de experimentar el perdón de Dios hacia mi persona, primero yo tengo que perdonar a todos aquellos que me han ofendido. ¿Me estoy explicando, sí o no? Esto es de vida o muerte, porque si no perdono, dice el texto 15,
entonces mi Padre Celestial tampoco me perdonará a mí. ¿Estamos conectados con esto, sí o no? Muy bien. Entonces, permítame avanzar ahora con el paso número 9, donde queremos ver qué tienen en común el perdón de Dios hacia nosotros y el perdón nuestro hacia el prójimo. Y la base bíblica está en Lucas 17, versículo 3 y 4, que dice así: mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Notemos que el texto 3 nos enseña que tenemos que perdonar a nuestro hermano cuando peca contra nosotros. Pero además de eso, el texto 4 agrega, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Lo que el texto está enseñando es simple y sencillamente que nuestro perdón hacia el prójimo debe de ser ilimitado, así como el perdón de Dios hacia nosotros es ilimitado. ¿Me estoy dando a entender, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Y con eso dicho, llegamos al paso final, que es el número 10, donde queremos ver cuál rasgo de carácter da mayor testimonio de que verdaderamente somos hijos de Dios. Y la base bíblica está en Mateo 5, 43 al 45, que dice así: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Quiero que miremos en primer lugar lo que dice el versículo 44, porque Cristo nos dice, amad a vuestros enemigos. Esto es muy importante ponerlo en práctica si en realidad queremos ser reconocidos por nuestro Padre como sus hijos aquí en la tierra. Porque el texto 45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. En otras palabras, si nosotros aprendemos a perdonar a nuestros enemigos y amarlos de acuerdo al texto 44, entonces estaremos dando un testimonio contundente de que nuestro carácter es semejante al carácter de Dios el Padre. Y esa es la razón por la cual no hay mejor manera de testificar de que verdaderamente somos hijos de Dios si no es perdonando y amando a nuestros enemigos. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Muy bien. Entonces, permítame ahora hacer un breve repaso de los 10 aspectos que hemos estudiado en este video tutorial. Y lo primero que vimos fue que cuando caemos en la tentación y el pecado, no debemos quedarnos derrotados y caídos en el fango del pecado, sino que más bien por el poder de Dios debemos de levantarnos. Vimos también que la condición para poder disfrutar del perdón de Dios es confesar nuestros pecados con fe y con un corazón genuinamente arrepentido. Otro punto importante que estudiamos fue que cuando nos alejamos de Dios
por medio del pecado, Él nos ofrece no solamente el perdón de nuestros pecados, sino que también nos ofrece una reconciliación. Vimos también que el perdón y la misericordia de Dios no van a estar disponibles para nosotros para siempre. Por lo tanto, hay que buscar a Jehová mientras Jehová pueda ser hallado. Otro punto que mencionamos fue que todos aquellos que se les haga tarde buscar el perdón de Dios habrán cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y que cuando nosotros nos arrepentimos y nos bautizamos con fe en el Señor Jesucristo, inmediatamente todos nuestros pecados son perdonados. Por otro lado, cuando la persona se arrepiente y se bautiza, pero experimenta también una genuina conversión, un cambio de conducta, un cambio en su estilo de vida, entonces, además de que sus pecados sean perdonados, también sus pecados son borrados. Vimos también en nuestro estudio que el perdón nuestro hacia el prójimo es fundamental, de hecho es de vida o muerte, porque es la condición para que Dios a nosotros nos pueda perdonar. Y que cuando hablamos de perdonar al prójimo, tenemos que entender que ese perdón debe de ser ilimitado. Porque si el prójimo nos ofende 7 veces al día y 7 veces al día nos pide perdón, el texto bíblico enseña que debemos de perdonarlo. Lo último que mencionamos fue que el mayor testimonio de que nosotros en realidad somos hijos de Dios es cuando en nuestro carácter tenemos la capacidad de perdonar y de amar aún a nuestros enemigos. ¿Estamos conectados, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Así que, teniendo esos 10 pasos claros, quiero animarle en el nombre de Jesús a que fortalezca su relación con Dios para que el Espíritu Santo le dé el poder y la gracia para perdonar a todos aquellos que le han ofendido. Porque recordemos que tanto tú y yo necesitamos aprender a amar y perdonar a nuestros enemigos, porque el perdón de Dios hacia nosotros depende de esa condición. Entonces, mientras seguimos creciendo en la misericordia y la gracia de Dios, quiero que se mantenga conectado, porque pronto regresaremos con otro video tutorial para poder compartirlo contigo. Que Dios les siga bendiciendo y que la paz de Cristo more en tu corazón.